Nuestros queridos hermanos y amigos, bienvenidos por este medio, como cada domingo, de parte de la Iglesia Evangélica de la Restauración, para escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. El tema que habíamos prometido para este domingo es el siguiente. Es una pregunta y dice, ¿me parezco a Barrabás? ¿Se acuerdan de ese personaje del Nuevo Testamento? ¿Me parezco a Barrabás? El tema de hoy lo estoy compartiendo ya que hace algún tiempo estuve buscando las predicaciones del famoso predicador de Inglaterra, Carlos Spurgeon, y en uno de sus bosquejos yo encontré este tema. Y él, hace muchos años atrás, cuando hizo esta predicación, le puso por título Me parezco a Barrabás. Así es que estoy copiando un poco lo que encontré de este predicador, que a mí me gustó mucho y sé que va a ser de mucha utilidad para todos los oyentes. Vamos a hacer una corta oración y seguimos. Padre Santo, gracias por esta mañana. Gracias porque estás con nosotros, porque estás con tu pueblo. Ponemos en tus manos este día, domingo, y la predicación que estamos por compartir en este momento. Que el tema de ahora llegue a lo más hondo de nuestro corazón, y ya que tu palabra es un espejo, que nosotros podamos ver también nuestras fallas, nuestros pecados, para poder, Señor, presentarnos delante de ti, a pedir perdón, a tener un corazón siempre quebrantado, sencillo, humilde, dispuesto a pedir perdón y que tú sigas cambiando nuestro corazón. Pedimos estas cosas con acción de gracias en el nombre bendito de Jesús. Decimos todos, amén. Me parezco a Barrabás. Yo les invito a abrir la Biblia, si tienen ahí en su casa, por ahí están en la sala, en un cuarto, en algún pasillo de la casa, pero que puedan abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, desde el versículo 13 hasta el versículo número 25. San Lucas 23, 13 al 25. Dice así esta hermosa porción de la palabra de Dios. Barrabás se hizo muy conocido ya que en el momento cuando Pilato estaba con Jesús, él era uno de los presos que estaban allí también. El gobernador Pilato tenía la costumbre de cada Pascua, cada año, una vez al año que celebraban la Pascua, o sea que celebraban la salida de los hijos de Israel de Egipto por la mano de Dios, que utilizó a Moisés hace muchos años atrás. Entonces él tenía la costumbre de soltar un preso para congraciarse con la turba, con la multitud, con la población, con la gente. Dice así esta hermosa porción de la palabra de Dios, Lucas 23, del 13 en adelante. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, ya que lo habían llevado los líderes religiosos a Jesús ante Pilato porque querían deshacerse de Jesús. Tiempo atrás ya querían matar a Jesús. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, ellos ya habían planeado, hay que matar a Jesús. Y en este momento ya está llegando a ese clímax donde atraparon a Jesús, e hicieron un juicio que era algo mal hecho y ahora lo presentan delante del gobernador. Para recordar sencillamente, el Imperio Romano estaba dominando el mundo e Israel era uno obviamente de los países dominados por el gran imperio romano. El versículo 14 dice, les dijo, me habéis presentado a este hombre, como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. El versículo número 15 dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y el verso 18 dice, mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel, hablando de Barrabás, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y obviamente gente así en ese momento iban a morir a la cruz por sus delitos. El verso número 20 dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, porque el gobernador quería soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale.
Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de la multitud, las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que hiciese lo que ellos pedían. Se salieron con las suyas los líderes religiosos. El verso número 25 dice: y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vamos a leer otra vez el verso número 25. Y le soltó el gobernador Poncio Pilato, le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y sabemos que así Jesús fue azotado, escupido, burlado, lo golpearon, le tapaban la cara con un trapo, lo golpeaban, le sacaban la venda, adivina quién te golpeó, lo coronaron de espinas, y todo el martirio y el sufrimiento, cumpliéndose la... ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un criminal. En otra parte de la Biblia dice que era famoso. Recordemos que el Imperio Romano dominaba el mundo, como dijimos anteriormente, y es muy posible que Barrabás haya sido parte del grupo de los celotes, que eran unos revolucionarios que de una u otra manera estaban buscando atacar a parte del ejército del Imperio Romano para liberarse. Hay mucha gente que en esa época logró ciertas cositas, pero no tuvieron el éxito deseado. Y Barrabás era uno de estos personajes que se habían levantado en contra del imperio. Entonces, ¿quién era Barrabás? Era un criminal que se hizo famoso en ese momento y obviamente hasta el día de hoy es conocido por estar relacionado con la sentencia dada a Jesús. Y es conocido también porque el pueblo pidió a Barrabás que quede libre para que Jesús sea condenado. Ahora, el nombre Barrabás, así como cada nombre tiene un significado, el nombre Pablo significa pequeño, el nombre Andrés significa varonil, bueno, el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Es un lindo significado de este nombre. Medio que nos cuesta comparar, ¿no?, el lindo significado del nombre con este personaje del Nuevo Testamento que era un criminal. Entonces, en resumen, podemos decir que Barrabás era un criminal y que lo habían tomado preso y que obviamente a él lo que le esperaba era morir en la cruz, ya que la muerte en la cruz era el máximo castigo que utilizaban en el Imperio Romano. La gente andaba por los caminos y en diferentes partes habían hombres crucificados, totalmente desnudos, sin ropa. Muchos de ellos hasta días estaban ahí porque el plan era que sufran por criminales, por asesinos, por ladrones, por mal personas. Bueno, nos parecemos a Barrabás y quizás alguien está diciendo: pero ¿cómo yo me voy a parecer a este personaje siniestro? Pero hoy nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera, en alguna u otra característica de Barrabás, sí nos podemos parecer. Quizás algún parecido somos, no físico, porque no sabemos cómo era él físicamente, pero sí en las actitudes, en las características de este hombre. Y hoy vamos a hablar de 3 características que menciona la Biblia de cómo era Barrabás, y yo estoy seguro que en algunas de ellas muchos de nosotros nos vamos a identificar. Pero para esto tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros, tenemos que sacarnos la capa de la palabra de Dios nos toca, reconozcamos rápido y digamos: sí, yo soy así, esta también es mi característica, me parezco a Barrabás en esto. En primer lugar, nos podemos parecer a Barrabás en una de las características de Barrabás, que Barrabás era ladrón. Hay muchos ladrones sueltos por todas partes, ¿no? Ladrones de grandes bancos y esos ladronzuelos que se meten a las casas a robar quizá un joyero, o los ladrones que están en el colectivo. Hay ladrones por todas partes. Quizás muchos de nosotros nos hemos robado aún en la escuela primaria un lápiz, una goma de borrar, algo de nuestro compañero, y ya nos convertimos en un ladrón de eso. Por ahí vos te robaste una manzana en algún mercado. Quizás estás diciendo: sí, verdad, creo que
algo de Barrabás he tenido o tengo en este momento también. En el Evangelio de Juan 18:40, escuchemos este verso de la Biblia que dice lo siguiente acerca de Barrabás. Juan 18:40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan menciona aquí diciendo, y Barrabás era ladrón. Él estaba preso por tres cosas. En primer lugar, porque era ladrón. Sustraía lo que no era suyo. Y por ahí podemos ponernos a pensar o decir, ¿yo? ¿Un ladrón? ¿Qué significa la palabra ladrón? Ladrón, según el diccionario, es persona que hurta y roba. Es fácil, ¿no? Un ladrón es una persona que hurta y roba. Algunos son ladrones de corazones, porque le roban un beso a la enamorada, ¿no? Pero no estamos hablando de algo de romance en este momento. Y por ahí estamos pensando, bueno, pero si yo me parezco a Barrabás en esto, ¿en qué le estoy robando? ¿En qué estoy robando? ¿Por qué pueden decir que yo soy un ladrón? Primera característica de Barrabás, él era ladrón. Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios menciona a todo el pueblo como un grupo de personas ladronas, ladrones y ladronas, que le robaban al Señor. Es increíble que hasta toda una nación puede convertirse en gente ladrona. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9. En la época del profeta Malaquías, la gente estaba otra vez apática en las cosas del Señor. Estaban frías como una heladera en el área espiritual. Y ya no dieron más los diezmos. Estaban muy cómodos en sus casas la gente, pero se dejaron de dar ofrendas y diezmos en el templo, en la casa del Señor. Y esto es lo que Dios les dice al pueblo, les pone el dedo ahí en la llaga y los trata de ladrones que obviamente eran. Malaquías 3, 8 al 9 dice así, ¿robará el hombre a Dios? Hay una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Hay una pregunta para el pueblo en la época del profeta Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Y el pueblo pudo haber dicho, pero nosotros, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Toda la nación era cómplice de este robo. Toda la nación toda, le dice Dios. El Señor no va con vueltas, ¿no? Siempre es directo. Y le dice, la nación toda me habéis robado. Así que en la época del profeta Malaquías, aunque todavía Barrabás no había nacido, porque Barrabás es un personaje del Nuevo Testamento, pero era toda la nación tenía la característica de Barrabás. Era una nación ladrona. Le estaba robando a Dios. Y ellos decían, ¿y en qué te estamos robando? Nosotros, ¿pero cuándo? No sé si se hacían los ciegos o eran los vivos, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, como dice el dicho. Y Dios le dice, la nación toda me habéis robado en dos cosas, en sus diezmos y en sus ofrendas. Sabemos que el diezmo es la 10ª parte de lo que cada uno recibe. Y la ofrenda puede ser mucho más abundante todavía. Hay mucha gente que rehúsa darle el diezmo y puede argumentar un montón de cosas, pero en el fondo es gente tacaña que no quiere soltar la plata, sencillamente porque no quiere dar. Pero después para pedir al Señor somos los primeros pedigüeños, ¿no? Señor, dame, dame, dame. Y cuando nos toca a nosotros dar, ahí sí que ya somos cristianos tiranosaurio rex. Ese que tiene la manita así cortita que no le llega al bolsillo. Esa es la actitud que tenemos. Pero toda la nación estaba acusada por Dios por ser una nación de ladrones. La nación toda me habéis robado. Así es que si no estamos dando el diezmo al Señor, si no estamos ofrendando, ya sea con dinero, con víveres, con cosas, si no estamos dando lo que Dios realmente requiere y nos pide y lo que es correcto, según la enseñanza de la palabra de Dios, estamos siendo como Barrabás. Nos parecemos a Barrabás. Levanten la mano allí en su casa
¿Cuántos de ustedes le están robando los diezmos al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos robando las ofrendas y los diezmos a Dios? Si estamos haciendo eso, sí nos parecemos a Barrabás. ¿Ven? Que no era tan difícil darnos cuenta. Si vos estás haciendo eso, hermano y hermana, no importa la edad que tengas, pero si tienes una entrada, por más minúscula que sea, y no estás apartando el diezmo para el Señor, te estás convirtiendo en este personaje. Estás imitando, mejor dicho, este personaje, a Barrabás. La Biblia dice que Barrabás era ladrón, y si nosotros estamos robando al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nos estamos pareciendo a este siniestro personaje del Nuevo Testamento. Hay personas que ponen muchas excusas para todo. Y hay excusas de aquellos que no quieren dar el diezmo. Una de esas excusas puede ser la siguiente. Y quizás vos que estás allí, quizás rojo de vergüenza, pero por el tema de ahora, pero quizás esta excusa también la habrás dicho. Número 1, no robo a Dios. Cuando no doy el diezmo, no, yo no le robo a Dios. Solo que pienso que puedo hacer uso de mi diezmo como yo quiero. Esa puede ser una excusa. Una segunda excusa puede ser la siguiente. Yo no robo a Dios. Solo que dar el 10% me parece mucho. ¿Por qué tanto tengo que dar? El 10% es demasiado. De $100, $10 tengo que dar. De $1.000, $100. De 100 bolivianos, 10 bolivianos. Mucho es para dar. Esa puede ser otra excusa. Y la tercera y última excusa que tengo escrita aquí es la siguiente. Yo no robo a Dios. No, ¿cómo yo voy a estar imitando a Barrabás en esto de ser ladrón? Yo no robo a Dios. Lo que pasa es que si doy mi diezmo, ya no me va a alcanzar para el fin de semana. Entonces me lo gasto en las cosas de la casa para pagar la luz, el agua, y muchos solemos tener la tentación de tener este tipo de pensamiento. Bueno, pero la nación toda, en la época del profeta Malaquías, le estaba robando a Dios. La nación toda me habéis robado. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos ahora mantenían el diezmo y las ofrendas debajo del colchón, por así decirlo. No estaban dando. Y Dios utiliza al profeta para llamar la atención duramente al pueblo. Y Dios dice que probadme en esto, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Así que si estamos reteniendo diezmos y ofrendas que pertenecen a la obra del Señor, nos parecemos a este personaje, a Barrabás. Ya que él era ladrón, también nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos robando a Dios lo que a él le corresponde. Otra cosa que podemos robarle al Señor también es la gloria a Él. Podemos robar la gloria al Señor. Si alguien nos dice, ay, qué lindo que enseñás, o qué lindo que haces esto o aquello, ay, qué gracia, ¿cómo lo voy a hacer lindo? Pero si lo hice yo. Y el orgullo y la soberbia nos puede ganar de mano. Agradecer al que nos felicite, pero decir toda la alabanza y la gloria y la honra siempre es para Dios, que nos da la fuerza y la sabiduría para poder servirle de esta manera. Otra de las cosas que podemos robarle a Dios, como decimos en Argentina, que podemos afanarle, es el tiempo para servirle. Por ahí estamos dedicando la vida a otras cosas secundarias y no a lo más importante que es el servicio al Señor. Pero ojo, porque cuando Cristo venga, vamos a tener que rendir cuenta, a ver, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Los hemos escondido en un pañuelo en la tierra o lo estamos utilizando? ¿Estamos dando al Señor el fruto de lo que Él nos dio para poder servirle? Podemos también estar robando todo eso. Dios nos ha dado dones y talentos, capacidades específicas para servirle a Él como Él quiere. Pero si no lo estamos haciendo, estamos robando también al Señor el tiempo para poder servirle en la obra. Así que, hermano y hermana, ¿qué piensas acerca de esto? Barrabás era ladrón. Y si nosotros también estamos robando al Señor en esto, nos estamos pareciendo a Barrabás. Es para meditarlo, es para pensarlo. No para enojarse, sino para pensar, para meditar y para que haya un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra actitud. En segundo lugar, hay otra característica que nos habla la Biblia acerca de Barrabás. Nos podemos parecer a Barrabás y la palabra es ser homicidas.
Miren, en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más corto con 16 versículos, el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo número 7, dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Hubo una revuelta y ellos cometieron homicidio, o sea, asesinato. Y Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo número 14, cuando habla al pueblo, a la gente ahí en Jerusalén, él les dice lo siguiente, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hablando de esta base bíblica que hemos leído, ¿no? Cuando la gente dijo, suéltanos a Barrabás, y que Jesús sea crucificado. Entonces Pedro, cuando está evangelizando, después ya que Cristo se fue al cielo, dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. La palabra homicida significa asesino, y la raíz de esta palabra homicida es culpable de sangre. Más o menos la etimología de la palabra, ¿no? La raíz del significado original, culpable de sangre. Y me acuerdo quién fue el primer homicida en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Qué personaje era? Cuando un hermano le dijo al otro, salgamos al campo. Iba a ser como un lindo paseo, pero uno de los hermanos se levantó contra el otro y lo mató. Ese fue el primer homicida en la historia, en la raza humana. ¿Quién se acuerda quién era? Abel y Caín. Y Caín, que es el mayor, mató a su hermano Abel. Caín se transformó en el primer homicida de la historia. Y después de él, cientos y cientos y miles más a través de toda la historia. Pero homicida entonces significa asesino. Y quizás estamos preguntándonos nosotros, pero yo nunca he asesinado a nadie. Yo nunca he matado a ninguna persona. ¿Cómo voy a poder parecerme a Barrabás en eso si yo nunca he matado a nadie en mi vida? Ni siquiera una mosca mato. Bueno, no nos apresuremos mucho a pensar eso. Miren lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 15. Primero de Juan, capítulo 3, versículo número 15, el apóstol Juan, Juan el amado, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Vamos a leer otra vez. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 15. Qué interesante este versículo, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que yo puedo convertirme en un homicida si estoy aborreciendo a mi hermano. Si aborrezco a un hermano, a una hermana en la fe. Si estoy teniendo ese sentir en el corazón, la Biblia dice que yo soy un homicida, que soy un asesino. La palabra aborrecer, ya que el versículo dice todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, la palabra aborrecer significa detestar inmensamente a una persona, a quien fuese. Puede ser a un hijo, a la suegra, a un vecino, a un hermano de carne, a un hermano en la fe, al jefe, a un compañero de trabajo, a quien fuese. La palabra aborrecer significa detestar inmensamente a alguien. Aborrecemos tanto a una persona que en el fondo de nuestra mente y de nuestro corazón ya lo hemos sepultado, lo hemos matado en nuestro corazón, en nuestro interior, y ya hasta lo hemos sepultado en el cementerio de nuestra mente, de nuestra imaginación. Detesto tanto a X persona que para mí esa persona está muerta. Miren lo que dice otra versión. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Dice esta otra versión en 1 de Juan 3:15. Todo aquel que odia a su hermano en el fondo es un asesino. ¿Qué les parece, queridos hermanos? ¿Estamos aborreciendo a alguien? ¿Odias a alguien de todo corazón? Tu odio, tu aborrecer a alguien se hace como un monstruo gigante, se hace tan grande dentro de tu corazón que no soportas ni siquiera que se mencione el nombre de esa persona. Odias tanto a ese prójimo, odias tanto a esa persona, aborreces con toda tu alma y con todo tu corazón, de tal manera
que para ti esa persona ya no existe y que la tenés como si estuviese muerta y en el fondo de tu corazón ya lo has asesinado. Por eso, si nosotros tenemos un sentir así contra alguien, tenemos que rebuscar en el fondo del corazón si tenemos un sentir así contra alguien, sí nos estamos pareciendo a Barrabás. Barrabás era un homicida, era un asesino, había matado gente en una revuelta. ¿Ven? Que quizás sí nos estamos pareciendo en algún momento a Barrabás. Quizás hoy no estés detestando a alguien, quizás has detestado a alguien antes, o quizás alguien te detesta o te odia terriblemente a vos o a mí. Por ahí lo sabemos, por ahí no. Son cosas que están muy guardadas adentro del corazón. Hay dos personas que pueden estar conversando, entre comillas, tan bien amigablemente, pero el uno le tiene un rechazo y lo detesta terriblemente al otro, solo que no se lo demuestra. Pero recordemos lo que la palabra de Dios dice. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que podemos convertirnos en asesinos, sin pistolas, sin cuchillos, sin envenenar a alguien, sencillamente por detestar inmensamente, por odiar terriblemente a alguien en lo más profundo del corazón. La persona que odia se envenena en primer lugar a sí mismo y obviamente envenena a su entorno, a la gente que le está rodeando. Dos características que hemos visto hasta ahora de Barrabás. Era un ladrón y era un homicida. Y dos características que quizás nosotros también, en algún momento de nuestra vida cristiana, se nos puede pegar encima. Ser ladrones, robándole a Dios lo que a Él le pertenece, y ser homicida cuando detestamos u odiamos inmensamente a nuestro prójimo, a alguien que está a nuestro lado, a quien fuese. La tercera característica que vamos a ver, y recordemos que esta es una predicación que he leído del gran predicador de Inglaterra, Carlos Spurgeon, hace muchos años, muy famoso, llamado El Príncipe de los Pastores, ¿no? Él dejó muchos bosquejos escritos y esto es uno de los que él escribió. Otro punto importante es, nos parecemos a Barrabás en... Barrabás era una persona sediciosa. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, ¡fuera con este! Por el Señor Jesús, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. Así es que Barrabás no solamente era ladrón, Barrabás no solamente era homicida, sino que también Barrabás era un hombre sedicioso. Sedicioso significa rebelión contra un orden establecido o rebelión contra una autoridad. Y dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, padre, madre, tutores, hijos, las personas que están bajo el mismo techo, puede haber también personas sediciosas. Cuando los hijos se rebelan contra la autoridad de los padres, cuando los padres se rebelan contra la autoridad de Dios, cuando todo el mundo nos rebelamos contra nuestra autoridad máxima, que es el Señor, nos estamos convirtiendo en personas sediciosas sin darnos cuenta. Por ahí la palabra sedicioso o sediciosa recién está pasando por nuestra mente. Quiero nuevamente aclarar esto. Sedicioso es rebelión contra una autoridad. En la época de Barrabás, la autoridad mundial era el Imperio Romano. Él con otros se habían levantado en contra de la autoridad. No les dio resultado y obviamente estaban en la cárcel ya para irse a morir, para ser crucificado. Pero una persona sediciosa es una persona rebelde. Muchos padres de familia le dicen a los hijos, sos un malcriado, sos un rebelde. Y no se dan cuenta que los malcriados y los rebeldes también son los mismos padres de familia. No nos hagamos los vivos con eso. A veces estamos apuntando con el dedo a otros, cuando lo primero que tenemos que estar apuntándonos es a uno mismo, a nosotros mismos. La palabra rebelde significa alguien que se rebela contra la autoridad. Y sabemos que nuestra máxima autoridad espiritual es el Señor. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene un jefe, un comandante en jefe.
que es el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra máxima autoridad y nos ha dado un libro llamado la Biblia, que significa conjunto de libros o biblioteca, para enseñarnos su palabra, para instruirnos, para mostrarnos lo que Él quiere para nosotros y lo que Él no quiere para su pueblo. Y cuando nosotros nos revelamos a la palabra de Dios, nos estamos convirtiendo en personas sediciosas, porque nos estamos levantando en contra de la autoridad de la palabra de Dios, o en contra de la autoridad del Señor mismo como cabeza de la iglesia. El Señor es nuestra autoridad y cuando nos revelamos entonces a su palabra, somos hombres y mujeres sediciosos y sediciosas. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 9, hay un mensaje para el pueblo de Dios. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. La rebeldía es algo que desde Adán y Eva ya empezaron, ¿no? Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, ellos se rebelaron en contra de la autoridad. Así que toda la historia de la humanidad está llena de rebelión, de rebeldía. También cuando Lucifer quiso ser como Dios, se rebeló, fue un sedicioso porque se levantó en contra de la autoridad, del orden establecido, y ese espíritu de sedición, esa actitud anda por todas partes y muchos de nosotros también tenemos esa característica de Barrabás. Somos personas sediciosas cada vez que nos levantamos en contra de la autoridad del Señor. En el libro del profeta Jeremías, llamado el profeta Llorón, Jeremías capítulo 5, verso número 23, él estuvo en Jerusalén y tuvo un ministerio muy difícil. Pero él les dijo, no obstante, este pueblo tiene el corazón falso y rebelde de parte del Señor, que era el mensaje. El pueblo en la época del profeta Jeremías no era tan diferente como cuando se escribió el libro de Números. En Números dice, por tanto, no seáis rebelde al Señor. Ya la rebeldía estaba azotando a la gente. Y en Jeremías dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Qué triste es eso, ¿no? Y qué feo tener un corazón falso, ser una persona falsa, ser una persona rebelde. Nuevamente se menciona la rebeldía aquí en la época del profeta Jeremías. El pueblo de Dios en rebeldía, en rebelión. Y recalco nuevamente esto. Una persona sediciosa es una persona que se levanta en contra de la autoridad. Y cada vez, hermanos y hermanas, que nos levantamos en contra de la autoridad de Dios y queremos hacer de nuestra vida lo que se nos da la gana, nos convertimos en personas sediciosas. Un hombre una vez dijo, está bien, yo abro mi corazón a Cristo, lo recibo, pero que Él no se meta en mi vida. Aquí en mi vida mando yo. Desde entrada estaba mostrando una actitud de rebeldía. Y cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no lo que Dios quiere, nos estamos convirtiendo en personas rebeldes. Hombres y mujeres rebeldes que nos levantamos en contra de la autoridad de Dios y queremos hacer lo que se nos da la gana. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Ese debe ser el anhelo, la oración, la vivencia de cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, dijo San Pablo, mas Cristo vive en mí. Ahí no hay rebeldía, sino que ahí hay sumisión. Por eso Jesús dijo, doblemente felices los mansos, aquellos que se dejan moldear, aquellos que son personas que se dejan dar el molde, la forma máxima de Cristo. Aquellas ovejas que se dejan guiar. Muchos de nosotros no nos dejamos guiar por el Señor. Decimos ser cristianos, decimos seguir al Señor, pero en el fondo del corazón nuestro cristianismo se transforma en una mera religión, en una vida superficial y falsa, porque estamos adentro del corazón teniendo mucha rebeldía, mucha rebelión, y nos convertimos en personas sediciosas. Y de esa manera nos estamos pareciendo al personaje de hoy, nos estamos pareciendo a Barrabás. Hermano y hermana, las tres características de Barrabás eran ladrón, homicida y sedicioso. ¿Te ha llegado al corazón como una bomba quizás alguna de estas características? ¿Tú cómo te ves a ti mismo? ¿Eres una persona ladrona? ¿Eres una persona homicida?
eres una persona sediciosa o sedicioso, es para poder meditar y reflexionar, para que estas características de Barrabás no sean parte de nuestra vida. Y si lo son, que podamos pedir perdón y arreglar las cosas con el Señor, el cual es amplio en perdonar y darnos una nueva oportunidad para proseguir. Pero por último, vamos nuevamente a Lucas 23, 18 al 25. Barrabás, como el bosquejo que escribió Carlos Spurgeon, Barrabás, allí, en ese momento, cuando estaba quizás frente a frente a Jesús, estaba Pilato, estaban los líderes religiosos, estaba la gente, la multitud, todos aquellos que una semana antes habían gritado, bendito que sea el nombre bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús entró a Jerusalén. Ahora esa gente cambió y estaba la mayoría gritando, crucifícale, fuera con este, fuera este. Y suelta a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Dice así la palabra de Dios en Lucas 23, 18 al 25, nuevamente, mas toda la multitud dio a voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Así que el deseo de la multitud era que suelten a Barrabás. Y Barrabás merecía ir a la cruz, Barrabás merecía morir, Barrabás merecía los azotes. Suéltanos a Barrabás y que Jesús sea el condenado. Y el verso número 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, que se soltase al criminal. Y el 25 dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y sabemos que también era ladrón, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En la antigüedad, cuando no existían los billetes o las monedas como tenemos ahora, el comercio era por medio de trueque. Yo te doy sal, vos me das harina, yo te doy arroz, vos me das papas. Bueno, en este momento se hizo un trueque. Vamos a cambiar el que realmente era criminal y merecía morir, que quede libre. Y el justo, el inocente, el que amaba a los niños, el que sanó a tanta gente, el santo Hijo de Dios, que no se merecía ir a la cruz, quien nunca había pecado ni se halló engaño en su boca, él era el que estaba siendo condenado. Y se hizo un trueque. Pilato entregó a Barrabás, lo dejó totalmente libre, le habrán quitado las esposas que usarían en esa época, las cadenas, y Barrabás salió. No sabemos más qué habrá pasado con Barrabás, ¿no? Hay muchas historietas por ahí que flotan en el espacio, pero la Biblia ya no menciona más a Barrabás, solamente que queda libre Barrabás, el criminal, y Jesús es sentenciado. El culpable quedó libre, el criminal, Barrabás, quedó libre, el ladrón quedó libre, el sedicioso quedó en libertad, el homicida quedó en libertad. Cristo fue a la cruz para que nosotros fuésemos libres. Barrabás merecía, hermanos y hermanas, morir en la cruz. Pero Jesucristo fue a la cruz para que Él sea libertado. Y en este caso, como dijo el predicador Spurgeon, Barrabás nos estaba reemplazando, estaba en el lugar nuestro allí en ese momento. Barrabás estaba como en nuestro lugar. Nosotros éramos el criminal. Nosotros estábamos allí. Nosotros merecíamos ir a la cruz. Nosotros merecíamos el castigo de los azotes. Nosotros merecíamos morir porque somos pecadores. Pero así como Jesús murió, fue entregado y Barrabás quedó en libertad, así también Jesucristo fue entregado en la cruz para que nosotros podamos gozar de la libertad en Él, del perdón de nuestros pecados, de la salvación eterna, de ser llamados hijos de Dios al poner nuestra fe en Jesucristo. Y tal vez tú eres una persona que estás viendo este mensaje, estás escuchando y estás pensando, yo nunca en mi vida me había puesto a pensar así, nunca en mi vida he tomado una decisión por Jesucristo. Bueno, hoy es tu oportunidad.
Hoy es el tiempo. No esperes para mañana. Jesús y Barrabás. ¿Quién de los dos realmente merecía ir a la cruz a morir? El criminal. Pero el criminal quedó libre. El sedicioso quedó libre. El ladrón, el homicida quedó libre. Y el Señor Jesucristo fue a morir en la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquel que merecía morir en la cruz quedó en libertad, porque Jesucristo ocupó su lugar. Y Jesucristo hace más de 2000 años ocupó nuestro lugar en la cruz. Tu lugar y el mío. Nosotros merecíamos estar allí crucificados, pasando vergüenza, azotado, escupido, burlado por la gente. Pero el Señor Jesucristo, en su gran amor y en misericordia, quiso sufrir Él para que nosotros podamos tener la salvación eterna. En este momento, ¿no quisieras abrirle tu corazón a Cristo Jesús para decirle gracias, Señor, porque tú ocupaste el lugar que a mí me correspondía? A mí me correspondía. Yo debía sufrir eso, pero Jesucristo, por amor, compasión y misericordia, sufrió en la cruz por todos nuestros pecados. Abre tu corazón a Cristo y dile en este momento, en tus propias palabras, en palabras sencillas, a lo que al Señor le interesa más es el corazón, la actitud, no tanto las palabras, el palabrerío. Sencillamente ahí donde estás, diles así, Señor, dale, animate, decirle, Señor, abro mi corazón a Cristo. Yo reconozco que Él murió por mí, en mi lugar, en la cruz. Creo en Jesucristo como Salvador. Lo invito a entrar en mi corazón. Gracias por salvarme y por ocupar mi lugar en la cruz. Gracias te doy en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de fe, Jesucristo ahora es tu Salvador, ha perdonado todos tus pecados y va a vivir contigo en tu corazón para siempre. Aquel que murió, al tercer día resucitó y se levantó de la tumba victorioso y va a volver a buscar a todo aquel que ha creído en Él por medio de la fe. Amados hermanos y amadas hermanas, que la predicación de hoy haya sido como un punzón que ha tocado las fibras más íntimas y hondas de nuestro corazón. ¿Nos parecemos a Barrabás? ¿Tenemos algún parecido a él? Si es así, hay cosas que arreglar con el Señor en oración. Hoy mismo, no esperes para mañana. Pero por sobre todo, recordemos que así como Jesucristo ocupó el lugar que le correspondía a Barrabás, Jesús también ocupó en la cruz el lugar que nos correspondía a todos nosotros. Y es un motivo de darle gracias, de alabarle, de alabanza, de gratitud eterna a Dios que mandó a su único Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Que nos parezcamos cada día más a Jesús, que con su entrega, con su pasión, con su misericordia y con su gran amor que demostró en su ministerio terrenal, también sea que nos contagie cada día para que nos parezcamos no a Barrabás, sino que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo victorioso, que desparrama amor por todas partes. Que el Señor te bendiga, querido hermano y hermana, y que podamos seguir en reflexión con esta porción de la palabra del Señor. Voy a hacer una corta oración. Gracias, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas en diferentes partes, ciudades o países que cada domingo siguen este programa de predicación de la Iglesia de la Restauración. Oramos por cada uno de ellos, que en estos momentos de pandemia, donde hay mucho temor, miedo y quizás desesperanza, todos podamos encontrar en ti el refugio que necesitamos, no solamente por este tiempo, sino por siempre. Gracias te damos, ponemos nuestras cargas en tus manos y oramos por todos aquellos que tienen algún problema de salud, que tu mano de sanidad toque cada cuerpo enfermo y tu curación, tu milagro se manifieste en cada persona. Oramos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
De parte de la Iglesia de la Restauración, bendiciones a todos hermanos y hermanas y será hasta la próxima.